reanudar. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Es un gran gusto retomar, vuelvo a saludar justamente porque acabamos de iniciar la grabación, entonces un saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana después de este receso tan largo a causa de la suspensión de actividades relacionadas con el paro. Bueno, el día de hoy, como ustedes ya saben, pretendemos retomar las discusiones que habíamos tenido anteriormente sobre Sartre. Tenemos pendiente, digamos, nuestra agenda de trabajo planteada hace ya algún tiempo. Y habíamos estado, por supuesto, trabajando estos capítulos de Sartre sobre el otro y sobre la corporalidad. El día de hoy hablaríamos del cuerpo para el otro y yo programé una sesión para el 26 de agosto como de recapitulación. Había pensado que hoy podríamos hablar de esta última partecita y quería proponerles que para el jueves 26 de agosto de pronto cada uno pensara como, como con qué se queda de Sartre y que de pronto escogiera un pasaje y de pronto preparara un pequeño comentario sobre Sartre, sobre un aspecto, que elija un aspecto y lo discutimos. Creo que podría ser un ejercicio bonito y nos permitiría cerrar Sartre. Y bueno, este es entonces, digamos, nuestro tema de hoy. Permítanme un segundo, yo abro mis apuntes que ya los tenía preparados. Em, mis apuntes de hoy para comenzar nuestra sesión. Bueno, ¿cómo les parece la opción de hacer esa sesión de recapitulación y de hacer ese pequeño comentario? ¿Les suena? Manifiéstense, por favor, abran el micrófono, comenten en el chat como quieran. Y sería como un pequeño escrito, como queramos, o Como ustedes verbalmente. quieran, si quieren hacerlo escrito, si quieren hacerlo oral, no hay si quieren hacer un dibujo, una performance, lo que quieran. Ustedes saben que yo a Edison lo veo con ganas de bailar. Profe, está Oscar, bien, Bueno, está bien. Está bien la ¿quieres actividad, me bailar? parece que. está bien la actividad. Edison quiere bailar. No, Ustedes Profe, se sí, ríen, pero en realidad uno estudiando la corporalidad tendría también que usarla, ¿no? Para enseñar y valdría la pena como explorar nuevas cosas y no quedarnos algo de sinestesia. algo de eso, exactamente. Bueno, pues yo no sé, yo estuve releyendo esto de Sartre, como les conté hace un rato antes de iniciar la grabación, pues em, digamos que me costó un poquito de trabajo reconectar porque por supuesto había pasado mucho tiempo desde la última vez que había leído Sartre, incluso tuve que mirar algunas otras cosas que habíamos leído antes y discutido antes. Y bueno, con respecto a los dos subcapítulos que teníamos para hoy, em, sobre el cuerpo para otro y sobre las tres dimensiones del cuerpo, creo que se titulaba así el último apartado, yo me quedé con un aspecto que creo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores, discutido casi desde la primera discusión que tuvimos sobre el tema del otro y de la mirada del otro y todo esto. Y es la gran importancia que le da Sartre a la socialidad, a la socialización, al ser social del ser humano. Y una de las cosas que creo que más me gustan de Sartre es que el otro y el diálogo con el otro o el encuentro con el otro más bien juega un rol fundamental en su filosofía. Y esa distinción entre primera persona y segunda persona, entre en sí, para mí es sumamente rica y él creo que enfatiza muchísimo esa distinción del cuerpo para mí, el cuerpo para otro, el cuerpo del otro como objeto, la relación inmediata, no objetivante con el otro. En fin, él enfatiza mucho estas distinciones y creo que consigue muy bien mostrar cómo algunas de las tendencias en filosofía
de las tendencias para explicar el tema de la intersubjetividad y el tema de la relación mente-cuerpo surgen en realidad de una mala interpretación eh, o de una, sí, de una mala interpretación o de una inversión del orden del conocimiento y el orden del ser. Una cosa es el orden del ser, otra cosa es el orden del conocer. El orden del ser está relacionado con nuestra existencia, con aquello que somos en primera persona, y el orden del conocer está relacionado con la distinción de tercera persona. Entonces ese énfasis en esa distinción es fundamental, y esta inversión del orden del ser y del conocer es causa de muchos de los malentendidos, digamos, en filosofía para explicar la intersubjetividad. Y dentro de esos malentendidos, pues tenemos varios. La separación mente-cuerpo que ya mencioné, en donde sí, se separa la psique de la soma, en donde se considera que son distintas el sujeto de su presencia corporal. Y frente a eso, pues él enfatiza justamente la unidad. Otro aspecto de su crítica está, por ejemplo, en la psicología constructiva, en donde hay un punto de vista constructivo en donde se toma algo como un objeto y encima se le atribuyen determinadas capas de sentido que configuran la totalidad del fenómeno, y ese punto de vista también es criticado frecuentemente por él. Asimismo, hay una fuerte crítica a comprender la relación entre dos seres humanos como una relación de dos cuerpos objetivos, como una relación objetiva entre cuerpos objetivos que están en un mundo objetivo. Él lo pone en términos de relación de pura exterioridad. Y al mismo tiempo habla de la analogía, comprender al otro como una especie de doble de mí mismo, o comprenderlo por analogía a la manera como yo me comprendo a mí mismo, sería una manera también errónea de interpretar la intersubjetividad. Entonces hay grandes críticas allí, y este énfasis en la socialidad o en la socialización más bien. Y yo me quedé sobre todo con los elementos que aparecen en el último apartado, me parecieron particularmente interesantes. Al final se habla mucho de la enfermedad, entonces es un tema que ustedes saben, me interesa. Y, y me gustó mucho también la conexión que hay ahí con otros temas que aparecerán, por ejemplo, en Gadamer, con la importancia de la tradición. Me explico. Eh, yo no solamente soy un cuerpo para otro, sino que adicionalmente em, yo mismo existo para mí mismo como conocido por otro. Es decir, el otro me convierte en objeto, y eso hace que yo también aprenda de mí mismo en tanto soy objeto para otro. Y aprendo de mi propio cuerpo, no solamente por mi experiencia del cuerpo, que nunca es un objeto para mí mismo, sino que es más bien el medio a través del cual yo participo y tengo mi presencia en el mundo, sino que además yo aprendo de mí mismo por la mirada del otro, por la mirada objetivadora del otro, y también por el lenguaje. Aprendo con el tiempo a identificarme de determinada manera, con determinadas características. Aprendo, por ejemplo, a nombrar el dolor de estómago como dolor de estómago. Y todo esto lo aprendo a través de los ojos del otro, nos ve, de la manera como el otro nos ve. Y en cierta forma es una manera bonita de ver el lenguaje como los ojos de los otros, que se ha depositado en esta forma de ver el mundo, y que nosotros vamos aprendiendo a medida que crecemos. De alguna manera, las tradiciones, las lenguas, todas las cosas que heredamos y que recibimos son algo así como los ojos o las miradas depositadas de otros, pues por supuesto de una manera abstracta en general, que sirven a las generaciones siguientes para mirarse a sí mismas. Eh, y justamente ahí aparece esta distinción bueno, aparecen las distinciones que hemos hecho, sobre todo con la lectura de Gallagher y Zahavi, entre un cuerpo puramente objetivo y un cuerpo vivido, pero también
un tema muy interesante en relación con la enfermedad y es la dimensión social de la enfermedad. El dolor de estómago como algo socialmente construido, la enfermedad como algo socialmente construido. Digamos que la enfermedad, una es la enfermedad en cuanto vivencia individual, subjetiva, y otra es la enfermedad como enfermedad descrita por el médico y reconocida intersubjetivamente. Y eso es muy interesante porque para el estudio de la enfermedad hay justamente esta dimensión intersubjetiva de la enfermedad. Y la enfermedad misma, uno podría hacer una distinción entre dos conceptos, entre el concepto de, de enfermedad en cuanto vivida y de enfermedad en cuanto disfunción patológica, objetiva o algo por el estilo. Y creo que Sartre nos brinda elementos también para esto. Y de pronto completo este énfasis que estoy haciendo en el carácter social del cuerpo, eh, presente en Sartre para hacerles notar algo que creo que se va a conectar muy bien con las lecturas que vendrán después. Más adelante hemos dicho que vamos a leer a Judith Butler y vamos a leer El género en disputa y vamos a leer también Cuerpos que importan. Y esto va a ser muy interesante porque de alguna manera la mirada del otro, la forma como el otro me ve, también determina la forma como yo me veo y me identifico y me interpreto. Y entonces el peso del aspecto social del cuerpo y del aspecto cultural, tradicional, em, sí, bueno, cultural, tradicional de la historia, esta temporalización histórica que él menciona, ese aspecto va a ser fundamental justamente en en el reconocimiento de cada uno en su propia identidad, en su propia orientación, en la forma como se presenta ante los demás, etcétera, distinciones que aparecerán también en Judith Butler. Entonces hay aquí unos elementos muy ricos que dialogan con temas muy actuales, el tema de la medicina por un lado, el tema de la diversidad, del género, del cuerpo mismo en su dimensión social, etcétera. Lo dejo ahí, yo creo, y, y bueno, escucho sus reacciones, comentarios, impresiones. ¿Quién se anima a continuar? Profe, yo, Adelante, Mario. bueno, de hecho voy a colocar la cámara, precisamente, yo a veces hablaba sin cámara, pero creo que después de leer a Sartre, voy a colocar la cámara ahora si esté despelucado. Así a veces haga gestos que no son, bueno, en fin. ¿Por qué razón? Me llamó mucho la atención en este texto dos cosas, la primera de las cuales es cuando él habla de que el reconocimiento de uno viene dado es porque los otros me están reconociendo mis sentidos, mi corporalidad. Entonces me llamaba la atención que él habla de que no hay un cuerpo como en un vacío, sino que ese cuerpo está relacionado con el pocillo en que estoy tomando café, con los micrófonos acá, con el celular que tengo al lado. No está como un cuerpo aislado en una nada, sino pues imbuido en el mundo, diría yo. Entonces, lo que me llamaba la atención de eso es que eso es lo que determina esa forma de ser en sí. Y yo me preguntaba si tal vez con esto del Zoom, del Meet o estas reuniones y estas clases que tenemos así, no se ha perdido algo de eso. ¿A qué voy? Viendo ahorita al profe que por circunstancia le tocó apelar al celular, se le ve más cerca y se le ve mayor la expresión y hay un mayor contacto. Por ejemplo, a veces uno simplemente ve en esto una cara. Yo hacía el comentario semestre pasado de que pues el profe Edwin y su silla y uno a veces solo ve una cosa así o simplemente apagamos la cámara. Pero se está perdiendo como todo ese entorno y estamos perdiendo ese otro y pienso que en el aprendizaje se está perdiendo toda una dimensión. Recordaba, por ejemplo, que en estos momentos, si yo hago memoria de todas mis clases de maestría, me acuerdo de las presenciales. Me acuerdo de escenas, por ejemplo, es muy vivido para mí cuando un compañero en clase de filosofía analítica hizo un comentario bastante extraño. Me acuerdo de los gestos de la gente que lo voltearon a mirar, la expresión del profesor.
las palabras del compañero, etcétera, etcétera. Pero si yo hago memoria de las clases que he tenido de Zoom, es mucho más borroso. Sí, quedan como los apuntes que tomé, el aprendizaje, pero digamos lo que Sartre aquí apunta es que se pierde, se señala ese algo que estamos perdiendo con la virtualidad. Entonces, muy interesante que pues me ayudaran a identificarlo. Y, y lo otro tiene que ver con un tema que obviamente me interesa mucho a mí por el tema de mi tesis, que es el de la enfermedad. Acá no sabía y encontré toda una mina de oro que se relaciona con mi tema de tesis. Más exactamente es ese hecho de lo que señalaba el profe Andrés de la construcción social de la enfermedad, que al menos en mi trabajo de grado lo que yo apunto, pues que la enfermedad es socialmente construida, no se va a negar que es un elemento con una base biológica, no vamos a decir que la enfermedad no existe, pero Sartre señala algo que yo también traté de identificar a través de Riquet, que es el hecho de que esa construcción de la social de la enfermedad, de lo que se dice en torno al que está enfermo, al dolor de estómago del que está enfermo, puede ser en un momento o negativo o positivo. Y casi siempre por el entorno social suele ser negativo, y son esas metáforas negativas de la enfermedad de las que hablaba Susan Sontag, que el pobre enfermo, tras de que está enfermo y le hicieron un diagnóstico ominoso, qué sé yo, un cáncer, un SIDA, tras de eso todo lo que se dice sobre él lo hunde aún más. Al menos esto es este aproximación de Salter es interesante porque apunta a ese hecho cómo se pueden saltar esas construcciones sociales, llamémoslo así, negativas, a través de creación de metáforas que arranquen al enfermo de ese estado, pero no que no esté supeditado al que dirán de los demás, ni al discurso médico científico en general, sino que él mismo a través de su experiencia salga al encuentro de esos otros y de sí mismo. O sea, haga como un recorrido que era el que decía que Riquet que se hacía a través de toda la tradición histórica, literaria, cultural. Esa es como la invitación a salir de ese entorno que se ha creado, no negando a los otros, sino tomando otra perspectiva de lo que los otros puedan decir. Entonces, digamos que es un aspecto que me parece muy interesante de Sartre, que no me imaginaba que tenía ese filón tan riquísimo en torno a la hermenéutica de la enfermedad. Básicamente eso. Mario, muchas gracias, muy interesante. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, profe, voy a hacer un Oscar. comentario pasando también como revista un poco de todo lo que ustedes han dicho, que me ha parecido fabuloso realmente. Este tema que Mario sitúa al final sobre la corporalidad y los utensilios me parece a mí muy significativo, sobre todo porque, pues, de pronto, Andrés, una vez te lo comenté en un audio personal que te envié sobre los estudios, por ejemplo, arqueológicos. Les contaba de pronto mi experiencia personal en esa búsqueda de pronto de culturas antiguas, indígenas fundamentalmente, donde el encontrar utensilios refiere de alguna manera también a la posición y el asentamiento, por ejemplo, de muchas comunidades antiguas. Entonces esto me parece pues como muy significativo porque es ese ejercicio fenomenológico que se puede hacer también desde este marco filosófico para, digamos, recrear una historia crítica de lo que pudieron haber sido algunos asentamientos de pueblos originarios. Pues a mí particularmente me gusta mucho esta parte de ese análisis fenomenológico. Por otro lado, también quisiera pues como rescatar un tema que de pronto no les he escuchado, dos temas más bien, el tema de la libertad, me parece que también aparece como una posición o una acción del otro que yo también podría aprender. Entonces a mí se me ocurre como pensar que en este tema de la identidad que yo puedo alcanzar o adquirir a partir, por ejemplo, de un elemento o de una acción o particularmente de esa práctica de la libertad del otro. Y el tema de la náusea, que no me quedó muy claro, realmente hay unos significados muy profundos sobre lo nauseabundo de la carne,
son aspectos como que están muy entredichos y quisiera pues como en este caso un poco de corroboración intersubjetiva para hablar en estos términos que me parecen pues como que no están del todo matizados en este marco. Muchas gracias. A ti, Oscar, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo Ana Mercedes, adelante. intento porque lo primero que quiero decir es que mm, muchas veces en la lectura y relectura me he sentido desbordada. Y yo creo que me siento desbordada es por ese hecho de que el cuerpo es desatendido, dice Sartre, ¿cierto? Pues es una vinculación tan íntima que, que pasa como lo que pasa con el signo, ¿sí? Nos quedamos en el sentido, pero olvidamos el signo. Entonces yo creo que por eso a mí me ha dado bastante dificultad como llegar como a la almendra, pues como al meollo de todo lo que quiere decir. Sin embargo, yo saco como algunos temas claves que yo veo que Sartre constantemente está haciendo conexiones, nexos de unas cosas con otras. Por ejemplo, el primer tema que yo veo que es clave y que está en el fondo de todo eso es la contingencia y la facticidad. Pues yo creo que él habla siempre desde él se sitúa ahí, ¿sí? Y esa contingencia y esa necesidad, yo lo veo como, lo relaciono como con la oscuridad o con el abismo. Me estoy refiriendo a dos asuntos. Uno, el mismo Sartre habla de Merleau-Ponty, que de pronto dice que es algo así como la necesidad de la oscuridad en la obra de teatro para que se pueda ver, ¿sí? Entonces, yo veo que lo fáctico y lo contingente tiene que ver con eso, ¿cierto? Está ahí, pero, pero, pero se vive, ¿sí? O con el texto también de Pessoa, que gracias también mm, que nos lo mandó la compañera, ¿sí? Creo que Conversaciones en el Jardín, algo así, que dice que somos sonámbulos en una tierra de abismos, ¿sí? Ahí también yo veo como esa contingencia y esa facticidad, es decir, hay algo que se viene, no está claro, está oscuro, pero estamos ahí. Entonces, y también Sartre lo dice, la vida está suspendida en lo insondable. Entonces yo quiero hablar como de esto primero, como un telón de fondo, ¿cierto? Eso está ahí. Es decir, Sartre cuando habla del cuerpo, cuando habla del otro, cuando habla del sentido, cuando habla de las cosas, eso está ahí constantemente atravesado por eso, ¿sí? Yo siento que esa náusea que a mí también me dificulta mucho como comprenderla, eh, pero me interesó mucho porque él lo habla, es como de sabor, ¿sí? Hay un sabor, el sabor, ese sabor de la náusea que yo lo relaciono es con toda esa oscuridad, con todo ese abismo, con la cuerda floja. Yo me siento es como en el que nos vemos, estamos es como en una cuerda floja, ¿sí? Como entre la vida, la muerte. Ahí estamos y ahí tenemos que estar decidiendo constantemente. Entonces, en ese fondo, en ese sabor, en esa angustia, eh, se relaciona todo lo demás. ¿Qué veo yo como todo lo demás? El cuerpo, ¿cierto? El cuerpo para Sartre es como el eje, ¿sí? Pero no el cuerpo desde afuera, sino el cuerpo desde adentro, ¿sí? El cuerpo existido, no tematizado. Entonces, a mí me parece que eso es central como en todo.
yo cuando estaba leyendo esta última parte no me podía como desligar de todo lo anterior, ¿sí? Hay un cuerpo que no es, que es existido, que no hay distancia, ¿sí? Eso es como lo primero. Y está también el cuerpo como ser para otro, que es como, es un hecho constante, dice él, ¿sí? Y es a través de él que me estoy mirando. Ese tema de la mirada me parece muy, muy, muy potente. Y me parece que todo esto de Sartre lo tenemos que aterrizar y volverlo como carne en los otros textos que vamos a escribir, perdón, que vamos a leer, porque yo creo que es muy potente el asunto de la mirada, ¿sí? Mm, también el cuerpo como historizador, ¿sí? El cuerpo como acción, el cuerpo como presencia, y esa relación de cuerpo y conciencia, que me parece que es ahí pues central, ese anclaje de la conciencia, posibilidad de intencionar. Entonces, hay una cantidad de cosas en este asunto que a uno como que lo desbordan. Y, y yo, pues yo quería decir que es muy rico, muy amplio, y que si lo concretamos, por ejemplo, esa mirada en los cuerpos que importan, en los cuerpos que no importan, y si lo trasladamos a los cuerpos que están protestando, entonces simplemente se desaparecen porque sí, porque están estorbando, hasta qué punto hay, qué miradas hay. Es decir, es un tema muy potente que da para mucho. Y todo esto como metido en esa facticidad, en esa oscuridad en la que de todas maneras estamos abocados a vivir y en la que tenemos que estar decidiendo constantemente. Eso es como algo, pues, lo que yo me ha llevado, pues, como a pensar. Ana Mercedes, muchísimas gracias. Como siempre, interesantísimo tu comentario, muy, muy rico en ideas. Yo quisiera, Hans, adelante. eh, hola Andrés, ¿cómo estás? Primero, pues gracias por este espacio, por retomar. Sí, me parece muy, muy importante, muy interesante. Y pues es muy grato también que recordar, y todas las anécdotas que nos cuentas, pues son bien, bien chéveres. Me recuerdan a mí muchísimo también parte de mi inicio, digamos, en el trabajo filosófico. Yo también tuve la posibilidad de conocer a Carlos B. En una clase sobre Hegel en la Universidad Nacional. Eh, no fue tan chévere la experiencia, pero él en una clase recuerdo que nos dijo, estábamos leyendo un texto creo que de la ciencia lógica, tal vez, no recuerdo, y nos dijo, estábamos ahí en la clase nacional, dijo, este es un texto muy difícil que mis estudiantes de los Andes sí comprenden muy bien. Entonces supongo que como, ok, pero pues sí, evidentemente él es una persona que maneja muy bien pues, esta temática y pues muy respetado también. Es un gran profesor, digámoslo así. Bien, bueno, también conocí a Diana Muñoz, no sabía lo de tesis de doctorado, yo sabía que yo perdí el rastro con ella cuando se fue para Francia, no sabía que le había ido tan bien y no sabía que había trabajado ese tema. Genial, entonces chévere también poder ver cómo cómo se relacionan todos esos temas, eh, digamos que pues por iniciativas ya muy personales. Con Luis Eduardo Gama, pues la última vez que hablé fue cuando él era director del departamento, pues yo había iniciado el doctorado en filosofía allá en la universidad y él estuvo en un curso, en mi defensa de examen de calificación, que fue justamente sobre Heidegger, y pues realmente estaba Luis Eduardo, estaba Margarita Cepeda, tal vez, no recuerdo cómo se llama, justamente la esposa
de Carlos B. Y pues me destruyeron. Entonces yo ahí decidí como no seguir el doctorado y pues digamos que busqué como otra línea de investigación. No, mi interés no era Heidegger, justamente tocaba el examen de calificaciones fue un tema que uno no manejara, yo no conocía absolutamente nada de Heidegger y pues digamos que ahí me fue muy mal, entonces conocí también, tuve la oportunidad de conocer a Gama y a Margarito Cepeda, pues también grandes profesores y muy juiciosos en su trabajo. Bien, eso también como para que queden las efemérides. Eh, yo quería como hacer 3 comentarios acerca de lo que se está discutiendo con respecto de FAT. El primer comentario es cómo los otros han determinado mi conocimiento del cuerpo socialmente. Yo lo entiendo desde ese punto de vista que creo que Andrés mencionaste, cómo históricamente, culturalmente se percibe el cuerpo y cómo eso de alguna manera determina cómo conozco mi cuerpo. Yo pensaba que eso explica un poco los diferentes criterios de belleza que ha habido, digamos, que en las diferentes partes de la historia. Digamos que la belleza se ha considerado de diferente manera y esos patrones pues son los que de alguna manera permiten conocer el propio cuerpo, es decir, el otro determinando la percepción que tengo de mi cuerpo. Entonces la idea me parece que es bien interesante que habría que ver, es decir, no es como un cuerpo objetivo, sino un cuerpo ya determinado socialmente. Ese será el primer comentario. El segundo comentario, frente al dolor, pues ver hasta qué punto uno puede hablar del dolor como una construcción social. ¿Sí? Hay unos límites del dolor. A mí me llama mucho la atención, yo no sé si ustedes han visto ese video, pues es horrible, de un monje budista en el 68 que se auto incinera, digámoslo así, y que pues, mantiene su posición y no mueve una ceja. ¿Sí? Es decir, la pregunta es, bueno, ¿este individuo siente dolor o no siente dolor? ¿Sí? Porque digamos que uno si uno pone la mano frente a una vela, inmediatamente como que la reacción es quitar la mano. ¿Cómo hace un monje o cómo hace ese monje para poder, digamos, que soportar ese dolor? ¿O es que no está sintiendo dolor? ¿O es que el dolor es algo que se va construyendo o que se va aprendiendo o desaprendiendo? Entonces, digamos que sería una pregunta pues, que me queda a mí frente a esto. Si podemos pensar que el dolor es también algo así como una construcción social que se aprende. Eso también me ayuda a entender algunas discusiones acerca del aborto, de si el feto realmente siente dolor o no, ¿sí? Hasta qué punto uno puede decir que un individuo sin conciencia tiene dolor o no tiene dolor. Si el dolor es una construcción, entonces, ¿qué pasaría con este tipo de individuos que no tienen conciencia y que no hacen parte de la construcción social? Incluso podríamos hablar de los animales. Ese es un tema que me parece a mí complejo. Me llamó la atención pues, esta discusión de SAP frente pues, a esas inquietudes. Y por último, la consideración de esa tercera dimensión de que somos un cuerpo o somos un sujeto que entiende que su cuerpo es percibido por otro, como cuerpo, yo pensaba en la aproximación que tenemos al cuerpo del otro y me parece que no es una aproximación eh, similar a la aproximación que se tiene a un objeto. De hecho, uno pensaría que la aproximación al cuerpo de otra persona tiene una distancia. No es tan fácil abrazar a alguien, no es tan fácil dar la mano. O sea, esos vínculos son rituales, ¿sí? Porque no es como que yo cogí el computador, que yo cogí. No, hay una distancia y una aproximación y no es que yo sienta que es como un objeto. Realmente hay una distancia y el acercarme implica un ritual que es lo que me permite realmente llegar al otro y tocar, digámoslo así, tocar al otro. Entonces, digamos que esa también es una idea que me surge y que me dejó pensando acerca de justamente esa distancia que tenemos en la manera en que nos aproximamos al otro. Bien, eran esas 3 cosas. Muchísimas gracias. Qué pena si me extendí demasiado.
Tranquilo, Hans, perfecto, no, no te Profe, extendiste demasiado. Adelante, Edison. si yo quisiera resaltar algo que tiene que ver con el carácter, que, que lo vi como desde el punto de vista también ético, si uno entiende pues, o moral, ¿cierto? Moral en cuanto que el carácter, digamos, tiene un nivel de interdependencia, el carácter propio tiene un nivel de interdependencia con los otros. Creo que Sartre ahí, en el apartado que menciona Marcel Proust, eh, es claro que ese carácter tiene una conexión o, digamos, un intercambio, una relación con los demás. Es decir, no se forma uno solo y de alguna manera el cuerpo vehiculiza, si hablamos pues del cuerpo objetivo, la carne, donde se expresa también el dolor, vehiculiza también la formación del carácter, la formación de la particularidad moral, del discernimiento que cada uno de nosotros va adquiriendo para distinguir y para asumir, digamos, un ejercicio de la libertad, que es donde creo yo está, digamos, como la potencia de la ética, está también en esa vivencia de la libertad, en la elección. Entonces, me llamó mucho la atención eh, que dice pues el que nosotros digamos, somos captables en la medida en que el otro hace una percepción de nosotros, en la medida en que el otro hace una devolución o hace una especie de feedback, si quiere decirse así, eh, y que reafirma o hace que haya una especie de movimiento interno en la deliberación moral que cada uno tiene, es decir, en la configuración del carácter. Entonces me parece que es una tesis interesante en cuanto que nuestro carácter se constituye, se va moldeando en la relación con los otros y que el cuerpo vehiculiza esas emociones. Él habla de la cólera, habla de las pasiones, de la aparición de los recuerdos que en Marcel Proust son tan importantes. Recordemos que ahí en Busca del Tiempo Perdido, en el tomo 1 por el Camino del Swan, es donde está la famosa anécdota de las Magdalenas, de las pequeñas empanaditas que Marcel Proust se muerde una y el sabor, ahí es donde está lo del cuerpo, el sabor al masticarlas le hace traer el recuerdo de su tía Leoncia, si mal no recuerdo el nombre de ella, y, y aparece otra vez, se encarna el recuerdo, vuelve vívido el recuerdo de su tía y las emociones que eso le trae. Entonces vienen esas dos cosas, el cuerpo, la formación del carácter, el sabor. Creo que también el asunto nauseabundo que mencionaba ahorita Oscar tiene que ver también con eso. ¿Cuáles son aquellas cosas que no nos saben, que no nos saben bien? Estoy de acuerdo con Hans en lo que decía ahorita. Yo creo que recibir las devoluciones sobre un trabajo que implica cierto esfuerzo, como es un trabajo intelectual, puede volverse también, ya si es mi interpretación, puede volverse también nauseabundo, como rechazable, como sabe mal, hiere un poco, y que de alguna manera el aprendizaje moral también implica no solamente el recuerdo agradable de las Magdalenas, sino también algo que forma como la disciplina, ¿cierto? Cuando a uno le dicen eso no es por ese lado, es por otra parte, entendiste mal, interpretaste mal, o los de mi otra universidad sí entienden mejor, forma también un poco como la constitución de preguntas, de respuestas, de reacciones, de emociones. Lo que quiero decir con eso es que hay como una amalgama, una unidad, no digamos, una unidad en cuanto que las emociones, las pasiones están con el cuerpo, pero al mismo tiempo están en un debate, están como en una confrontación.
la emoción y la corporalidad, y ahí el dolor psíquico también. Hay un dolor en el cuerpo, pero también tenemos dolores psíquicos, dolores emocionales, dolores, eh, eh, por ejemplo, alguien que sufre una enfermedad también se entristece o tiene esperanza de que va a superar la enfermedad. Entonces, creo que Sartre ahí señala cosas que, como decían ahorita, es en la relectura donde uno va encontrándole el sentido. Y lo interesante también de la filosofía es que nos pone como esos retos de aquellas cosas que no se nos muestran en la primera lectura, tal vez en la cuarta o quinta, cuando involucramos el cuerpo, cuando nos vinculamos emotivamente con querer escudriñar el sentido de las palabras, se nos va luego desvelando un sentido que nos da felicidad. Entonces, la relación entre lo psíquico y el cuerpo lo resalto mucho, pues ahí está en la página 375, pues como el planteamiento hasta el inicio, pues de la tercera dimensión ontológica del cuerpo. Edison, muchísimas gracias. Muy interesante. ¿Quién más quiere continuar? ¿Se me escucha? Perfectamente, Alejandro. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, yo simplemente quería recalcar algo acerca de la definición del cuerpo que Sartre la define de manera muy curiosa. Es como aquello, aquel instrumento que no puede ser utilizado más que por mí. Y bueno, no sé si sería cosa de la traducción, pero al menos a mí me suscitó dos cosas. Primero, pues como esta idea del fantasma en la máquina, por la cuestión de que estoy usando mi cuerpo, que pues evidentemente no apunta a eso, pero pues el concepto suscita bastante esa idea. Y segundo, lo que me suscitó fue que si el cuerpo no puede ser instrumentalizado, al menos no directamente, pero sí indirectamente, pienso por ejemplo en cuestiones de la masa, ¿no? Cuando nos vemos imbuidos en masas y de alguna manera perdemos como el control y simplemente seguimos como ese cuerpo gigantesco al que de alguna manera obedecemos, o también en situaciones pienso por ejemplo cuando se está en un trabajo súper automatizado, por ejemplo la idea de este mítico film de Charles Chaplin en la fábrica, ¿no? También idealiza mucho esta idea de que de alguna manera el cuerpo también se ve instrumentalizado, no directamente, pero sí indirectamente por la situación, por situaciones en donde el poder de alguna manera nos lleva a utilizar el cuerpo de ciertas formas. Eso era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Pero yo creo que sí, yo creo que lo menciona, si no estoy equivocado, menciona que efectivamente el cuerpo puede ser instrumentalizado por el otro, aunque el cuerpo no puede ser objetivado por mí, porque es un medio, es el punto de origen, el punto de referencia de todas mis referencias, y en ese sentido yo no puedo hacer de mí mismo un objeto, pero sí puedo utilizar a otros como objeto, y otros pueden utilizarme como objeto. Y esa referencia a ese fantástico film de Chaplin siempre es recomendable. Muchas gracias, muy interesante, Alejandro. Oscar, ¿quería hablar? Sí, profe, quisiera pues como continuar un poco con la ampliación de lo que Edison pues señala, porque justamente pues él toca el tema de la libertad y ese aspecto del carácter, que finalmente uno pensaría que es autónomo, pero que también parece que se aprende en esa capacidad de intersubjetividad. Y este tema de la náusea que también como que está muy aunado. Quisiera pues como integrar estos dos elementos pues, con la ayuda de todos y pensar algo que pues, me suscita como mucha duda. Tiene que ver como si la náusea viene siendo como una forma de ser que aparece en este ámbito notético o prereflexivo y también camina al ámbito reflexivo. Pues me parece que como que es
sí, una forma de estar en el mundo, o como si ya de alguna manera Sartre lo consiguiera de esa manera. No sé si mi lectura es un poco sesgada. Eh, pero en todo esto me parece que también justamente que en este aparecer de la reflexión, el elemento del concepto, por ejemplo, de la psique o psique, también tiene pues como que una preponderancia importante, sobre todo porque lo vincula directamente al tema de la enfermedad que vos señalabas al principio, Andrés. Y en esta construcción colectiva justamente, por ejemplo, de estos aspectos, mmm, pues yo recordaba mucho cuando trabajábamos a Fricker, con todo este tema de la injusticia, y pues pensaba hasta qué punto también estos correlatos culturales de alguna manera también no hacen en ese ámbito reflexivo justicia a lo que la persona de alguna manera está sintiendo. Bueno, eso es como lo que quería indicar más o menos relacionado con este tema que me parece muy interesante y que me llama la atención desde esta ponencia que vos trajiste en el coloquio de Fabio Leite. Me pareció muy sugerente y se conecta muy bien como con este punto que estoy intentando señalar. Gracias, Oscar. Y Fabio es un gran sartreano. Fue por eso que lo conocí. Es un gran sartreano. Eh, entonces, estamos pensando en organizar algo sobre Heidegger y Sartre el año entrante, probablemente. Bueno, pero yo quería de pronto aprovechar para comentar algo en relación con lo último que estaba diciendo Oscar y en relación también con un comentario de Hans. Oscar, digamos que traía a colación el tema de Fricker, de la injusticia, y era sumamente presente en ella el tema de los recursos hermenéuticos que nos permiten interpretar las situaciones que vivimos, pero también que nos permiten interpretar nuestra corporalidad, nuestra relación con los demás, y las distintas situaciones de violencia o de opresión de las que podemos ser víctimas. Y es muy interesante esto de los recursos hermenéuticos, y frente a un comentario de Hans, yo quería, bueno, él habló en algún momento em, del tema del tema del dolor y de la relación entre dolor y conciencia, y, y se preguntaba en relación con lo del monje si el dolor es una cosa y luego está, digamos, la idea de dolor un poco sugería esto, si el dolor era una construcción social o una sensación pura, por decirlo así. Eh, y ahí, bueno, quería simplemente mencionar dos, dos ideas interesantes. La discusión de Richard Rorty en, en La filosofía y el espejo de la naturaleza sobre el dolor de los marcianos. Él critica justamente la idea de que el dolor sea una representación mental que acompaña adicionalmente un estímulo nervioso, por ejemplo, en las fibras C del cerebro. Entonces es muy interesante porque en el fondo, eh, en la concepción cartesiana tradicional, pensamos que el dolor solo aparece cuando hay una representación mental. Pero si nosotros más bien partimos de la unidad de conciencia y cuerpo, el dolor es al mismo tiempo una sensación y al mismo tiempo una representación culturalmente determinada en en la que hemos crecido y que prefigura la experiencia. O sea, no hay la experiencia de un lado y la interpretación de otro, sino que percepción e interpretación son lo mismo. Y es interesante ese tema porque percibimos a través de nuestras interpretaciones. Y esa es una tesis hermenéutica fundamental que yo también encuentro aquí en Sartre. El otro con el que yo me encuentro no es primero una cosa y luego una persona, sino que, bueno, creo que Hans mismo señalaba, mi aproximación al cuerpo del otro no es con un objeto al que luego le atribuyó el carácter de persona. Él decía, no es tan fácil abrazar a alguien, sino que mi encuentro con el otro es precisamente con un otro que ya es persona. No es que haya primero un objeto al que yo le atribuyo el carácter de humano y luego el carácter de Pedro o algo por el estilo, sino que de primeras se me presenta Pedro en un contexto dado con el que yo me relaciono. Entonces no hay una diferencia entre percepción e interpretación. Y ese elemento también estaba en Fricker, porque de alguna manera Fricker destacaba
cómo los recursos hermenéuticos de los que disponemos determinan nuestra interpretación tácita e inmediata de las cosas. Hasta el punto de que el desarrollo de nuevos recursos hermenéuticos cambia nuestra manera de sentir y de percibir. Y es una tesis hermenéutica muy, muy interesante, y es muy interesante que Fricker, por el lado de epistemología, ella no sabe nada de hermenéutica, pero ella llega a esa conclusión por el lado de la epistemología, y nosotros estamos hablando de esta tesis hermenéutica por el lado de la fenomenología, pero es una tesis hermenéutica que determina o que insiste en el rol de la interpretación, en la percepción. Entonces, bueno, quería destacar eso. Me callo un rato mientras los demás de pronto comentan algo más. ¿Quién más quiere continuar? Como diría Gama, fue apoteósico, los dejé sin palabras o algo así. Ajá. Bueno, entonces, no sé, de pronto aprovecho. Es que ya tomé nota de algunas ideas que me surgían al escucharlos, pero ya no necesariamente sé quién dijo qué. Eh, pero bueno, de todas maneras, destaco aquí dos elementos también que son muy, muy bonitos y muy interesantes en relación con lo que ustedes han dicho. El tema un poco de la finitud, el hecho de que yo no puedo acceder a un conocimiento completo de mí mismo, que el otro sabe de mí algo que yo no sé de mí, que el otro me puede ver de un modo como yo no me puedo ver, yo no puedo acceder a mí mismo en tanto objeto. Ese un asunto muy interesante como de la finitud humana, ¿no? Eh, no me basto a mí mismo, no soy un... sí, no me basto a mí mismo, sino que siempre que existo, existo en relación con el otro, visto por el otro y en el fondo trascendido por el otro, para usar la expresión de Sartre. No solamente yo trasciendo al otro, no solamente el otro es esa trascendencia trascendida por mí en cuanto convertida en objeto, sino que yo mismo soy constantemente o he sido constantemente trascendido por la mirada del otro. En cuanto estoy en el mundo, en cuanto se me da la facticidad, mi facticidad está ya trascendida por la mirada del otro, y en ese sentido mi conocimiento de mí mismo incluso es limitado, es finito. Y en relación con esto hay otro aspecto muy bonito que me parece y que surge ahí, es que frente a la idea de este yo cartesiano, responsable de sí mismo, autónomo, que se sabe completamente a la reflexión, que se autodetermina en todos los aspectos, cuando Sartre habla justamente de la mirada del otro, de la objetivación de mi cuerpo por parte del otro, de mi ser para el otro y del ser visto por el otro, en tanto objetivado o trascendido por el otro, surge el tema de la responsabilidad. El otro se hace responsable de mi enfermedad, me diagnostica, se hace responsable de mi enfermedad. Y entonces hay un tema ahí muy interesante en relación con el anterior de la finitud, de como de responsabilidad. No solamente no nos bastamos a nosotros mismos, sino que somos en cierta forma corresponsables unos de otros en cierta forma o algo así. No sabría cómo atar, sería lindo desarrollar desde esas ideas, sacar a la luz un poco más los elementos éticos implícitos que están presentes allí. Bueno, sobre la náusea no tengo mucho que decir porque lamentablemente yo siento que deberíamos leernos la novela La náusea también para ver cómo es este concepto de náusea un poquito existencial surge de esa novela. Pero como no lo he hecho, no sé muy bien qué decir. Oscar quería hablar. Adelante. Creo que otro elemento que también me parece pues, como muy importante rescatar es el tema del tiempo. Hay unas 3 líneas que me parecen demasiado pues, importantes. Voy a citar. Así, la percepción de mi cuerpo se sitúa cronológicamente después de la percepción del cuerpo del otro. Este tema de la temporalidad, del tiempo, en Sartre,
justamente me parece que al menos en estos capítulos que leímos para el día de hoy no aparece como muy visible. No sé de pronto si alguien tiene un comentario sobre el tema del tiempo. Ese tema es difícil, pero creo que ahí se usa el término cronológicamente. Y me llama la atención ahora que lo haces explícito. Em, Perdón, yo busco este pasaje. Yo creo que ese está al comienzo de las tres dimensiones de la ontológicas del cuerpo, ¿cierto? Fue lo que leíste. Profe, en la página 383. 383. Sí, bueno, es que me toca aquí con dos ediciones al mismo tiempo. 383, me disculpo acá un segundo. Bueno, no, con Bueno, respecto al tiempo voy comentando mientras sí, tanto. la numeración es del PDF, no, yo creo que el PDF es con relación al texto, si tiene una numeración diferente, me parece. Ya. Bueno, no, no sé. No, no me voy a complicar la vida mirando dónde aparece, porque si no, no voy a hacer el comentario. No, yo creo que el tema del tiempo, mm, bueno, ahí hay un tema de las temporalizaciones y de la historización y todo eso, ah, que también tiene mucho que ver con la segunda sección de Ser y Tiempo, y que no hemos tratado un poco a propósito, porque pues es también como que implica mostrar estas mismas estructuras, pero en relación con la temporalización. Digamos que aquí, grosso modo, habría una especie de coincidencia en líneas generales entre Heidegger y Sartre, en la medida en que el tiempo es como el elemento, y Husserl también, el elemento que configura lo más propio del ser humano, y esta facticidad y esta contingencia de la que hemos hablado es una forma de presentificación o de temporalización o algo o de historialización. En fin, entonces ese tema es un tema en sí mismo dentro de la arquitectura del ser y la nada y dentro de la arquitectura de las obras de todos estos autores, de Husserl, Heidegger y demás. Y yo creo que no lo hemos desarrollado suficientemente, pero en lo que tú mencionas, efectivamente, em, de alguna manera, eh, aquí Sartre está hablando de un cierto orden, de un cierto orden de conocimiento. Entonces, por eso usa la expresión cronológicamente. Eh, y es que más allá de lo que podría pensarse, más allá de la teoría clásica de acuerdo con la cual la relación entre dos personas es una relación de objetos, a él le interesa em, sacar a la luz las capas de sentido anteriores que hacen posible las capas de sentido secundarias. Entonces, por esto hay unos elementos que son primarios y otros elementos que son secundarios, unos elementos que se dan primero y unos que se dan cronológicamente después. Entonces, yo, bueno, me remito al primer párrafo de la tercera dimensión ontológica del otro, en el que él resume precisamente esas tres dimensiones. Y él dice, primero, yo existo, mi cuerpo. Esa es como la primera dimensión del ser de cada uno, ¿no? Yo existo, yo soy mi propio cuerpo. Mi cuerpo, eso quiere decir que mi cuerpo no es algo que yo conozco, sino algo que soy. No es algo que yo puedo objetivar, sino algo que soy. Tengo una relación inmediata con mi cuerpo. Pero hay una segunda dimensión que viene enseguida, que es que el cuerpo, mi cuerpo es conocido por otro. Y esa es precisamente la tercera dimensión. Mi cuerpo es conocido por el otro. Es decir, yo soy para otro. En cuanto que soy para otro. Y de ahí surge eh, otro elemento, y es que el otro se me da como sujeto para el cual yo soy objeto. Y en tercer lugar, yo soy conocido por el otro como un cuerpo,
de donde se sigue, casi que yo ya vamos como en 4 dimensiones, de donde se sigue que yo termino existiendo para mí como conocido por el otro. Y entonces hay todo este orden, toda esta como arquitectura en donde él intenta mostrar, bueno, cuáles son como las capas de sentido que se dan antes que otras. Entonces, antes que podamos hablar de dos cuerpos que se encuentran ahí juntos y que podamos decir que hay una relación de cuerpo a cuerpo, antes de eso, yo soy mi cuerpo y antes de eso, yo soy para el otro en un nivel todavía no objetualizado, digamos, prereflexivo, a partir del cual soy visto por el otro como objeto y a partir del cual el otro se me da como el sujeto que me objetiva y el otro se me da como objeto para mí también. Pero este nivel de la objetividad y de la relación cuerpo-cuerpo objetivo es una relación secundaria que se funda fenomenológicamente en unas capas anteriores de sentido. Y ese es como todo el trabajo fenomenológico que está haciendo Sartre bueno, que uno tendría que reconstruir, bueno, detalle a detalle y podría haber aquí un debate también con otros autores con respecto a cuáles son las capas originarias de sentido, etcétera, etcétera. Em, pero bueno, dejo ahí el comentario. ¿Quién más quiere continuar o no sé si Oscar quiera reaccionar? Profe, a mí me pareció muy interesante el tema de la ausencia, que es, no es, aunque no estemos con el otro, estamos ahí. No vía la objetividad del cuerpo, sino vía como un rastro que deja el cuerpo en el otro. Si me tomo un café con mis amigos, comemos algo, disfrutamos, pero yo me traigo el cuerpo de ellos y ellos se llevan el mío. Y esa corporalidad, esa corporalidad se expresa también en una ausencia que es como una facticidad, como una posibilidad, como una apertura. Y eso me pareció muy interesante. Dice él como un esbozo, la palabra que él usa. Eso me llamó, es decir, porque de alguna manera hay una responsabilidad, digo yo, no, digamos, no, hay una responsabilidad también como en la manera en que nosotros nos abrimos a los demás, porque ese esbozo que dibujamos en el otro, cuando ya no estamos, es como lo que queda de nosotros de nosotros o de uno en los otros. Entonces yo también pensé como uno puede dejar un mal esbozo en el otro. Puede dejar uno un mal, me refiero pues en el sentido de desagradable o incluso de generarle un sufrimiento al otro por la manera en que nos abrimos al otro, la manera en que se da ese, vamos, ese rostro a rostro, si se quiere. Me llamó mucho la atención, creo que hay un problema interesante ahí, en términos pues filosóficos, hay un problema interesante entre la presencia y la ausencia, entre la apertura, entre esa contingencia del existir. Un tema importantísimo, Edison, y muy bonito que tiene que ver también con lo de la significatividad y lo de los contextos, el hecho de que yo percibo al otro en una situación concreta, no desligado de esa situación, y en contexto con el conjunto de útiles o de utensilios que se encuentran alrededor de él. Y bueno, y él destaca ahí también cómo los utensilios me refieren al otro, cómo los utensilios abren, sí, bueno, se refieren al otro. Entonces el escritorio o la taza de café que me habla de ese otro que está ausente allí, eh, pero que está ausente allí, pero que aún estando ausente, surge o se presenta o se da como centro o como polo de organización de ese mundo alrededor, ¿no? Y es muy impresionante, no podría pensar ahí como en la intimidad.
ejemplo, uno entra a la habitación de alguien y ve la disposición de las cosas, y aunque no esté esa persona presente, uno ve cómo las cosas, y Sartre lo escribe bellamente, es que escribe lindo, cómo se fugan o cómo se escurren hacia un otro como un polo que las atrae, ¿no? Y que se ordenan en torno de su existencia, en cierta forma. Y yo creo que ahí hay unos elementos pues impresionantes que podría uno utilizar para hacer unas fenomenologías muy importantes en nuestro país, ¿no? Las fenomenologías del desaparecido, del ausente, del que no está, del que no está, pero cuyo rastro hoy encontramos otra vez, ¿no? Ahí, mejor dicho, se pueden hacer unos cruces muy interesantes con los análisis fenomenológicos de Sartre en direcciones, en muchas direcciones. Y seguramente como colombianos es un trabajo que tenemos que hacer, que ir haciendo. Mm. Eh, Oscar. Profe, quisiera pues también como leer otra cita que me pareció muy interesante a propósito de esto que están conversando. Me parece que el tema de la ausencia también está pues implicado aquí. Cito esta belleza de, de letra. La carne es la contingencia pura de la presencia. Está de ordinario enmascarado por la ropa, los afeites, dice ahí, el corte del cabello o de la barba, la expresión, etcétera. Pero en el curso de un largo trato con una persona, llega siempre un instante en que todas esas máscaras se deshacen y me encuentro en presencia de la contingencia pura de su presencia. En este caso, es un rostro en los demás miembros de un cuerpo. En este caso, perdón, sí, en un rostro o en los demás miembros de un cuerpo tengo la intuición pura de la carne. Es impresionante esta cita. Y también quisiera como indagar un poco sobre como esa posibilidad que encuentra de pronto Sartre en ir a una instancia más primigenia, o sea, tras ese desvelamiento de la barba, del peinado y todas esas cosas, como si se tuviera un sustrato. Me da como la impresión que de alguna forma también la cita remite a eso. No sé ustedes cómo lo ven. Perdona, Oscar, ¿puedes repetir tu pregunta? Porque estaba mirando la cita que leíste y me distraje un poco y me perdí la pregunta. Sí, es como si tras las máscaras que él describe ahí, finalmente en el trato con el otro se desvelara otra cosa, apareciera otra forma de ser. No sé, me da como la impresión que también remite un poco a ese tema del desvelamiento de la presencia como aletheia que de pronto hemos trabajado en alguna ocasión, de un desvelamiento en el trato con el otro, en la relación con los otros. Sí, no sé qué contestarte, o si lo que te puedo decir en la misma dirección de tu pregunta, es que, porque en realidad yo me quedé un poquito con el deseo de leer con más atención este pasaje o unas páginas cercanas al pasaje al que tú haces alusión, mm, porque bueno, aquí habla de la forma contingente que toma el otro que se aparece a mí como perteneciendo a una raza, a una clase, a un medio. Eh, bueno, y yo me quedé pensando, bueno, ahí creo que me traicionó también me traicionaron también mis propias preguntas. Yo me quedé pensando en justamente que la forma, la presencia que cada uno tiene en el mundo y su manera de aparecer, la manera como su cuerpo es y la presencia que tiene ante los otros, presencia que uno aprende a través de la mirada del otro, no es, digamos que uno no la escogió,
es contingente, por supuesto, podría ser otra, pero es esta, y no es en absoluto accesoria a la manera como uno despliega su existencia en el mundo. Es decir, no es lo mismo ser alto, ser bajito, ser negro, moreno, albino, blanco, ser gordo o flaco, ser feo o bonito. Es decir, son muchas cosas que cambian y que determinan la presencia, la presencia del otro. Y esa forma, digamos, si bien contingente, es ella misma fundamental e importante para lo que es la identidad, digamos, personal, que yo creo se forma a través de la mirada del otro también. Pero bueno, dejo ahí porque sí quedé con la sensación de leer por una tercera vez ese pasaje y creo que tomé algunas notas ahí de cosas que no me cuadran completamente bien. En realidad complemento, mejor dicho, dejo planteado mi problema y creo que no contribuyo mucho a la solución del tuyo, Oscar. No sé si alguien quiere contribuir a ayudarnos un poquito. ¿En qué página es que está el pasaje? Pues lo estaba buscando, pero no lo... Oscar, Oscar. ayúdanos que tú tienes en la edición en español, yo estaba leyéndola en francés. Edison, te la voy a compartir al WhatsApp. De hecho, a Andrés también te la compartí para que la mire, porque estoy sin computador y estaba leyendo del celular, entonces Ah, ok, estoy un poquito ahí como... ok, no he recibido ningún WhatsApp tuyo, pero bueno, supongo que lo vas a hacer en este momento, tranquilo. Sí, profe, ya me aparece pues como enviado la nota y a Edison también. Ah, es que me aparece aquí que teléfono sin conexión. Entonces, espera un segundito, miramos acá. Bueno, muy bien, bueno, miremos a ver si logro compartirles esto. Aquí dice compartir pantalla, compartir. Bueno, ahí creo que están viendo. Ahí están viendo. Dice, bueno, así la percepción de mi cuerpo. Sí, es la otra, profe, le mandé dos. Pero vamos a leer las ambas o no. Sí. Mejor dicho, comienza desde antes. Bueno, considerada en su lugar y en su momento, en su contingencia original, no vemos que la percepción de mi cuerpo pueda plantear problemas nuevos. El cuerpo es el instrumento que soy. Es mi facticidad de ser en de sí, no, mi facticidad de ser en sí, perdón, en de sí, no sé, esa traducción está muy rara, para el prójimo, se convierte para mí en la carne del otro. La carne es la contingencia pura de la presencia. Está de ordinario enmascarada por la ropa, los afeites, bueno, el corte de cabello o de la barba, la expresión, etc. Pero en el curso de un largo trato con la persona, llega siempre un instante en que todas esas máscaras se deshacen y me encuentro en presencia de la contingencia pura de su presencia. En este caso, en un rostro o en los demás miembros de un cuerpo, tengo la intuición pura de la carne. Esa intuición no es solo conocimiento, es aprehensión afectiva de una contingencia absoluta y esa aprehensión es un tipo particular de náusea. Está fácil el pasaje que escogí. Súper teso. Sí, un tipo particular de náusea. Espérate a ver si... Ah, claro, sí, era el mismo que yo tengo acá. Espera que yo quiero como mirar. La carne es contingente. Voy a leer el original francés. Ustedes pueden seguir el original español.
A ver si la traducción cambia un poquito. Em, es que está como mal traducida, más la primera parte, considerada en su lugar y en su momento. Entonces, perdón un segundo. Es mi facticidad de ser. Ah, no, es que yo creo que ahí me mandaste dos pasajes de dos páginas distintas, Oscar. Pero bueno, entonces leo el segundo, donde habla entonces de Sí, pero son este, páginas diferentes. De hecho, esto que, sí. ahí aparece el numerito de la numeración 369 y la otra sí es más adelante. Ah, ya, con razón, sí, yo pensé que no entendía por qué no, no me cuadraba. Bueno, listo. Aquello que es gusto mm, de sí mismo para otro se convierte para mí en la carne del otro. La carne es contingencia pura de la presencia. Ella es ordinariamente ocultada por el vestido, le fard. Acá lo traducen los afeites, bueno, no sé, el fardo, no sé cómo traducir. Bueno, el corte de cabello o de la barba, de la expresión, etcétera. Pero en el curso de un largo comercio con una persona, viene siempre o se presenta siempre un instante en el que todas las máscaras se caen y en el que yo me encuentro en presencia de, de la contingencia pura de su presencia. En este caso, sobre un rostro o sobre los otros miembros de un cuerpo, tengo una intuición pura de la carne. Esta intuición no es solamente conocimiento, ella es aprehensión afectiva de una contingencia absoluta y esta aprehensión es un tipo particular de náusea. Pues yo creo que ahí náusea está claramente relacionada con la afectividad, digamos, por eso destaca que no es puro conocimiento, sino es afectividad y en relación con la afectividad es un tipo particular de náusea. Pero bueno, tal como yo interpreto este pasaje, justamente lo que está aquí mostrando es que yo puedo, de alguna manera, pasar de la presencia del otro a la contemplación pura de su carne en cuanto carne, digamos. Yo puedo dejar de ver al otro como tal o cual persona y puedo ya no fijarme en ellos, sino en su carne, en su corporeidad. ¿No? Eh, yo lo veo así. Eh, y esta es una, bueno, que lo relacione con una náusea o con una sensación de náusea, digamos que no me pronuncio al respecto, lo dejo de lado, pero yo diría justamente que esta es efectivamente una de las posibilidades. Yo puedo objetivar la presencia del otro hasta el punto de tomar al otro como pura carne, pero creo que lo que yo destacaría es justamente lo que destaqué en mi comentario anterior y es el carácter significativo de la presencia del otro. Digamos, efectivamente yo puedo verlos solo como una pura carne, con independencia de su vestido, de su corte de cabello, etcétera, pero bueno, a mí se me antoja mucho más enfatizar el carácter significativo. Por eso cuando tú leíste esto, yo hice como el otro comentario. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo al respecto. O ayudarnos. Y la pregunta de Oscar era ¿cuál exactamente? ¿Qué era, cómo interpretabas tú este pasaje, Oscar? Profe, sí, pues salen más dudas con la lectura que usted hace pues del texto original. Eh, yo intuía más bien como si Sar estuviera como a la espera justamente de esta aprehensión afectiva. De alguna manera yo lo veía por ese lado, como si él estuviera a la espera más bien de esa aprehensión afectiva que se da pues como tras la caída de todas esas máscaras. No, pues no, esa fue como mi intuición pues eh, primera que tuve,
pues ya con la lectura y habrá que leer un poco más adelante a ver qué más me encuentro, pero esa fue como la intuición, que en ese marco de esa aprehensión afectiva y hablando un poco de esas capas de sentido, me parece que es más originaria que la otra, no sé, o usted cómo lo ve, porque es que es como si él quisiera arribar o siempre se llega a un instante en que todas esas máscaras se deshacen, es como más primera esa más originaria, por decirlo de alguna manera, esa relación con el otro, o ese encuentro con el otro. No sé, de pronto estoy interpretando mal también. Pero es que mira lo que dice en el párrafo siguiente. En el párrafo siguiente, dejo acá de compartir. Ah, por ahí Hans se retiró hace un momento. Bueno, dejo aquí de compartir la pantalla. En el párrafo siguiente dice, el cuerpo de otro es entonces la facticidad de la trascendencia trascendida en tanto que ella se refiere a mi facticidad, clarísimo. Es un rompecabezas esto. Y bueno, y después dice, yo no aprehendo jamás a otro como cuerpo sin aprender o agarrar al mismo tiempo, de manera no explícita, mi propio cuerpo como centro de referencia indicado por otro. Pero al mismo tiempo, o de esto mismo se sigue, que no se podría percibir el cuerpo de otro como carne a título de objeto aislado, teniendo con los otros solamente relaciones puras de exterioridad, solamente puras relaciones de exterioridad. Esto solamente es verdadero para los cadáveres. El cuerpo del otro como carne me es dado inmediatamente como centro de referencia de una situación que se organiza sintéticamente alrededor de él y es inseparable de esa situación. Eh, no me es dado entonces preguntar cómo el cuerpo del otro puede ser primero un cuerpo para mí y luego eh, aparecer en una situación, sino que el otro me es originalmente dado como cuerpo en situación. O sea, yo creo que lo que está enfatizando ahí es que eh, justamente yo no tengo primero una percepción del otro como carne abstracta y luego le atribuyo el carácter de persona y luego le atribuyo la situación en la que se encuentra, sino que yo cuando aprendo al otro, cuando el otro me sale al encuentro y me aparece, el otro me aparece de entrada en situación, de entrada en una situación, de entrada como él se presenta, como él es en esa situación. Eh, el cuerpo solo me aparece, o la carne solo me aparece en cuanto carne mm, aislada y desligada de esas relaciones con una situación concreta, en el caso de los cadáveres. Ahí justamente yo ya no percibo la vida de, de ese cuerpo, ya lo desligo de la situación. Un cadáver ya no está en situación. Mm, Eso solo es verdadero para la aprehensión de un cadáver. eh, pero la aprehensión del otro es del otro en su situación y de los útiles o utensilios en torno suyo como, como organizados alrededor de él mismo como centro de organización. Yo lo interpreto así, mejor dicho, este párrafo en cierta forma me explica un poco o me confirma lo que yo decía antes. Mm, no sé si podamos avanzar más en esto o no. Si les pido que cada uno como que lo revise. em, y mejor dicho, ahí nos queda como tareita volver de pronto a mirar este pasaje para dentro de 8 días, porque ya son las 12. ¿Alguien quiere de pronto comentar algo al respecto como para terminar? Ese elemento fue nuevo y ahí hay unas reflexiones sobre la vida muy bonitas que aparecen en este texto también. Y una crítica fuerte de la fisiología y de la ciencia y una tematización de sus límites para aprender lo que sería algo así como la vida. Y
unas ciencias construidas a partir de cadáveres. Bueno, ahí vienen una cantidad de cosas muy interesantes también que pues no discutimos, pero que nos quedaron pendientes. ¿Alguien quiere decir alguna cosa para terminar? No sé si... Bueno, entonces dejamos ahí, ¿les parece? Yo les propongo entonces que hagamos una última sesión sobre Sartre. Por supuesto, yo creo que para nosotros fue como, a pesar de que le dedicamos varias sesiones, fue un abrebocas apenas. Eh, yo creo que también en parte el objetivo era conocerlo un poco, porque es un autor que no conocíamos, que no habíamos estudiado antes y que hace parte de este movimiento fenomenológico y es un autor ciertamente muy importante y en cierta forma mal leído en cuanto que se lo lee como una mala copia de Heidegger y en el fondo somos muy injustos con él y creo que hay muchas cosas en él muy interesantes que pueden dialogar de manera muy interesante con otros autores, Levinas, Merleau-Ponty, Camus, bueno, todos los franceses de la época y una muy importante, Simone de Beauvoir, a quien tendríamos en algún momento que proponernos hacer unas lecturas de las mujeres en la fenomenología. Sería muy bonito que abordáramos ese tema más adelante. Bueno, entonces, no sé, por lo pronto les propongo que volvamos a Sartre identificando algo que a cada uno le parezca interesante comentar o algo con lo que se quede y que lo comentemos simplemente la próxima vez como para cerrar con Sartre, por lo menos dejarlo en suspenso y quizás más adelante pudiéramos retomarlo o este sea un pretexto para ustedes retomarlos. Por lo menos para mí lo ha sido. Yo espero trabajar un poco más a fondo Sartre de aquí en adelante. Bueno, si alguien más quiere comentar algo ahora, hágalo. Si no, nos despedimos. Muchas gracias por el encuentro de hoy. Fue muy bueno para mí, que aprendí mucho. Profe, muchas Bueno, para gracias. mí también un Sacar gusto. el espacio, un texto muy taladrudo, pues, estos capítulos que leímos para el día de hoy, pero muy rico el aprendizaje. Bueno, un abrazo a todos, qué rico verlos de nuevo. Espero que no les echo, espero que volvamos cada 15 días porque tengo que trabajar con los chicos inscritos al semillero las otras semanas, de modo particular para que puedan avanzar un poco mejor. Y entonces hagámoslo cada 15 días, pero no paremos. La idea es no parar y separar justamente el semillero de las clases. Así, si se presentan más paros, podemos continuar. Bueno, Gracias. un Ok, fuerte abrazo gracias para a todos. todos. Muchas Nos gracias. vemos la próxima Chao. vez en 15 días. Cuídense mucho. Chao, Chao. chao. Gracias. Igualmente.